Bien, entonces vamos a comenzar. Todos, por favor, página 44, campaña de los 7 contra Tebas. Ahí vamos a comenzar la lectura y como les decía, el trabajo, nuevamente repitiéndoles, el trabajo que tenemos es el trabajo que ya han realizado. Por si acaso, les repito, aunque va a estar en Idukai subido, lo que quiero que planteen. 2 preguntas. Explicar de qué trata la lectura, es decir, qué quiere decir este texto de la página 41 a la 44 que revisamos la clase anterior. Deben haberlo tenido en el cuaderno. Y también explicar las características de la escritura griega. En esta parte, no quiero que vayan a buscar características de la escritura griega. No, lo que ustedes identifican. Por ejemplo, mucha utilización de nombres, el texto se entrecorta porque comienzan a hablar del hijo, del sobrino, del tío, de dónde provienen. Las características quiere decir lo que ustedes identifican en esta primera parte, que es la escritura griega, ¿sí? Cosas que podemos nosotros identificar diferentes a las perspectivas que podemos decir son propias de la lectura común y corriente, por decirlo de alguna forma, no estoy diciendo que no sea común y corriente, sino que son características porque podemos ir utilizando. ¿Alguien alguna pregunta, duda sobre este trabajo? Luisa, ¿me puede repetir las dos preguntas, por favor? Claro que sí. Va a estar, como les digo, pero de todos modos les repito. Explique de qué trata la lectura, específicamente qué quiere decir el texto. Solo de la página 41 a la 44. ¿Sí? Solo lo que revisamos la clase anterior. Segunda pregunta. Explique las características de la escritura griega que usted puede identificar. ¿Sí? Lo que usted ve, lo que usted dice, esto me parece que no he visto en otro texto. Por ejemplo, la utilización de los nombres que dicen hijo de el, ¿cómo es específicamente el nombre del personaje de Adrasto? Hijo de Talo, rey de Argos, tuvo 5, ¿sí se dan cuenta? Esa especificación es muy clara en los textos griegos, cosa que no hemos estado viendo tal vez en otros textos. Ustedes deben haber leído novelas fantásticas o tal vez, por ejemplo, textos como históricos. Es más claro en los históricos que se van identificando estos elementos. Pero en la lectura griega es una lectura fantástica. Si se dan cuenta, habla directamente de este elemento que es lo fantástico como el oráculo de Delfos. Este oráculo que, los oráculos que son los lugares a donde van para que les predigan lo que va a suceder. También es una característica griega, pero mezclan eso con hechos o con lugares que se conocen, ¿sí? Eso es lo que estoy pidiendo. Si alguien no entiende, por favor, pregúnteme nuevamente, no hay ningún inconveniente. Yo les repito, y lo importante es que vayamos delimitando. Listen, ¿me puede repetir, por favor, la segunda pregunta? Es que Claro que sí. Segunda pregunta. A ver, veamos, perdón que les vuelva. Explique las características de la escritura griega que usted puede identificar, lo que usted puede identificar. No lo que le dice el Internet, ni van a poner en Internet características de la escritura griega. No, lo que usted identifica, ¿sí? Si a usted le parece, utilizan muchos nombres o hay cuestiones fantásticas que se mezclan con la realidad, hay lugares que se pueden conocer, pero todo eso es una característica, ¿sí? Vamos entonces a continuar con esta perspectiva. Por favor, tengan a mano su texto y comenzamos la lectura. Vamos, como les decía, en la página 44. Antes de eso, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda por si acaso? Está claro lo que les estoy pidiendo. Es un análisis suyo. Les estoy pidiendo una interpretación y no demanda de ningún conocimiento previo ni nada por el estilo. Lo que ustedes identifican. De hecho, vamos entonces con la lectura. Ayúdeme, Andrés. Los 2 primeros párrafos, página 44, campaña de los 7 contra Tebas. Campaña de los 7 contra Tebas.
También los demás héroes se prepararon y pronto hubo reunido a Adrasto un poderoso ejército, dividido en 7 cuerpos, con un héroe al frente de cada uno. Entre gritos de júbilo y llenos de esperanza, abandonaron todos la ciudad de Argos al son de clarines y trompetas. Pero ya en camino se presentó la desgracia. Al llegar al bosque de Nemea, se encontraron con que una sequía había agotado todas las fuentes, ríos y lagos, mientras los ardores del día los atormentaban con una sed ardiente. No podían ya soportar el peso de corazas y escudos. El polvo que la marcha levantaba se les pegaba a los secos paladares. Hasta los caballos se les secaba la espuma de la boca y mordían la brida rechinando y con los hollares resecados. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Andrés. Hasta ahí. Van a buscar, obviamente, qué es una brida. Espero que alguien sepa qué es una brida. Si no, vamos a buscar qué es una brida y qué son los hollares del caballo. De hecho, para comprender mejor esta perspectiva, porque está hablando directamente de una sequía, de esta sequía después de esta guerra. Vamos, señor Camacho. A ver, Jair, continúe. Mientras Adrasto, Mientras Adrasto con algunos guerreros recorrían en vano la espesura en busca de manantiales, tamporándose de pronto con una triste mujer de rara belleza con un niño al pecho sentada a la sombra de un árbol. A pesar de sus pobres vestidos y del caballo flotante, tenía el porte majestuoso de una reina. El sorprendido monarca creyó ver ante sí a una ninfa del bosque hincándose de rodillas. hincándose, significa doblando las rodillas, hincándose. Vamos, desde ahí, hincándose. Repita, vamos. Hincándose de rodillas, le rogó en nombre propio y de los suyos que los salvara de la grave situación en que los tenía la falta de agua, pero la mujer respondió con los ojos bajos y humildes acentos. Hasta ahí. Y humilde acento, hasta ahí. Ya. Ven el contexto. Claramente está diciendo, hay una sequía, estas personas que están dentro de lo que nosotros vimos en la primera parte, los héroes de toda nuestra historia, están muriendo a causa de la sed. Encuentran a una mujer y le piden ayuda. Vamos a ver qué dice la mujer. Steven Granizo, continúe. Ya, Licen. Extranjero, yo no soy una diosa. Tú, a juzgar por tu magnífico aspecto, debes descender de dioses. Si en mí hay algo sobrehumano, será únicamente mi dolor, pues he sufrido más de lo que se pide a los mortales. Hasta ahí, Soy, un ratito. Vamos, está bien, pero vamos tomando pausas. ¿Hecho, Steven? Continúe. soy Ipsipile, otrora regalada, soberana de las mujeres de Lemnos, hija del apuesto Toante. Hoy, tras innumerables penalidades, raptada y vendida por piratas, la cautiva esclava del rey Licurgo de Nemea. Esta criatura que se nutre de mi pecho no es hijo mío, es Ofeltes, hijo de mi amo, y yo soy su nodriza. Pero Hasta ahí, gustosa, hasta ahí, vamos hasta ahí para continuar en la siguiente parte. Primero, contexto en el cual se presenta, está una mujer que les va a ayudar aparentemente, y ya vamos a ver qué sucede después. Van a buscar qué es, dice que son mujeres, que es la soberana de las mujeres de Lemnos. ¿Qué es Lemnos? ¿Dónde queda Lemnos? Obviamente en Grecia, evidentemente, pero ¿cuál es la característica de este lugar? Primero, buscar Lemnos para tener un contexto y ver dónde estamos ubicados dentro de la perspectiva. Segundo, ¿qué es una nodriza? ¿Sí? ¿Qué es una nodriza? Por si alguien sabe desde su punto de vista lo pone, no hay problema.
última parte, nodriza, buscar esos dos elementos. ¿Hecho? Vamos, Steven Mora, continúe la lectura. ¿Me escucha Steven Mora? Ya, A ver. vamos. Levantándose la mujer depositó cuidadosamente el niño sobre la hierba y le arrulló con una canción de cuna hasta que se hubo dormido. Los héroes llamaron a sus compañeros y muy pronto toda la tropa seguía los pasos de Ipsia por lo más espeso del bosque. Ya, Al un cabo ratito. llegaron a una rocosa. Steven, calma. A ver. Vamos. Está bien la lectura, pero despacio, con calma. Está bien. Si corremos así, no podemos hacer el análisis. De hecho, vamos despacio. Vamos nuevamente despacio. Una sola fuente brota desde ahí, página 45. Una sola fuente brota. A ver. Una sola fuente brota todavía en ese desolado desierto. Y nadie sino yo conoce su sendero piosa para saciar a un ejército entero. Seguidme. Levantándose, la mujer depositó cuidadosamente el niño sobre la hierba y la arrulló con una canción de cuna hasta que se hubo dormido. Los héroes llamaron a sus compañeros y muy pronto toda la tropa seguía los pasos de Ipsípile por ocultos senderos que se serpenteaban por lo más espeso del bosque. Ya está ahí, Al gracias. cabo llegaron a una rocosa hondonada de la que se elevaba. Gracias, muy bien. Ahí estamos muy bien. Entonces, los héroes que acompañan a esta mujer ven al niño que simplemente el objetivo del ejército era saciar su sed. Vamos, continuemos. Emilia Pérez, continuemos. Al cabo llegaron a una rocosa hondonada, de la que se elevaba finísimo polvo de agua, que refrescó los rostros ardorosos de los guerreros, que se habían adelantado a su guía y al rey. Enseguida hirió sus oídos el murmullo de una caudalosa cascada. ¡Agua! Fue el jubiloso grito que exhalaron las bocas de los avanzados, los cuales con 4 saltos descendieron al fondo de la garganta y, de pie sobre las húmedas rocas, llenaban los yelmos con el chorro del fluyente manantial. Hasta ahí. Yelmos, busquen qué son yelmos. Continúe Sebastián Barahona. Agua, repitió como un eco todo el ejército, y aquel grito de alegría, ahogando el ruido de la catarata, fue a resonar en las montañas que circundaban el hondonado. La hondonada. La hondonada. Sigue. Echaronse todos a la bendita orilla del arroyo que se abría paso valle abajo y se deleitaron, sorbiendo a grandes tragos del helado líquido. Pronto se encontraron también para los carros y caballos senderos que el bosque a través permitían descender cómodamente hasta el fondo, y los conductores, sin desenganchar las caballerías, las guiaron hasta el tortuoso lecho del río, en el punto donde ensanchaban en el vado, y dejaron en sus bestias, sumergidas hasta el vientre de las aguas refrescantes, apagarán su prolongada sed. Ya, a ver, vamos aquí un ratito, Sebastián. Por favor, lean. Ahí nos falta lectura. Miren, ahí no dice prolonga sed, sino prolongada. No nos comamos letras por un lado y no pongamos más. Vamos a hacer este ejercicio de la lectura. Es muy importante tener una lectura comprensiva a lo largo de cualquier ámbito de nuestra vida. Así que vamos a seguir haciendo este ejercicio.
despacio, sin correr. Si nos equivocamos, por ejemplo, en palabras que no conocemos o que son lenguaje propiamente en griego, no hay ningún inconveniente. Pero no nos comamos las letras. De hecho, vamos, Isaac. Echaron todos a la verdeante orilla del arroyo que se abría paso valle abajo y se ¿Dónde está? ¿En qué parte está? ¿Ya satisfecho todo el mundo? ¿Dónde? ¿Estamos ¿Dónde? ya satisfecho todo el mundo? La buena... Perdón, me confundí. Ok, no hay problema, vamos. Ya satisfecho todo el mundo, la buena Ipsipile, mientras contaba las gestas y los padecimientos de las mujeres de Lemnos, volvió a guiar a Adrasto y Herodes. Ya, aquí. Herodes. Y sus héroes, ahí corrijamos. Ahí hay un error en la tipificación, dice y héroes. Seguramente es sus héroes. Acuérdense que estamos hablando de los héroes, ¿no? Sí. Corrijan, por favor, esa parte. Eso ya es un error de la tipificación. Vamos, continúa. Listen, Dígame. ¿me puede repetir la última pregunta que mencionó? La última palabra que debían revisar. La última pregunta que mencionó, dice. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ya me perdí. Ahora me perdí yo. Usted mencionó otra palabra que debemos buscar. La otra palabra que deben buscar. A ver, vamos viendo la última palabra que les pedí que busquen. A ver, ¿dónde estaba en la lectura? Ayúdenme, chicos. ¿Cuál fue la última palabra que les pedí? Que estaba arriba, arriba, arriba. Díganlo, por favor. La última palabra. Nos pidió la palabra yelmos. Yelmo. Ya, gracias. Sí, en el 1, 2, 3. En el tercer párrafo, donde dice, la primera vez que dice agua, al final dice llenaban los yelmos. ¿Qué significa yelmos? Gracias. Bien, vamos entonces, continuemos, Isaac. Seguidos ahora. Isaac, ¿estamos? Sigo leyendo. Sí, por favor. Gracias. Ya. Seguidos ahora de las tropas a una distancia respetuosa por el camino ancho, hasta el lugar donde bajó la copa del árbol. La había encontrado con el niño. Continúa. Pero antes de que el sitio pudiera verse, el fino oído de la nodriza fue alarmado por el llanto lejano de una criatura. Llanto que sus acompañantes oyeron apenas, pero que ella identificó enseguida como la voz de su pequeño Ofeltes. Ya, muy bien. Entonces, esta nodriza, van a identificar qué es, le lleva a los héroes para que puedan tomar agua, les salva dentro de esta perspectiva, pero sucede, y aquí hay un hecho muy importante que va a delimitar el proceso de la historia. Dentro de la historia en sí misma encuentran este valle donde pueden acceder al agua y todos los elementos, los caballos y todos beben y se da un hecho fundamental. Bajo el árbol donde se habían encontrado con el niño, llora este niño y hay el llanto de este pequeño Ofeltes. Mientras tanto, no se olviden corregir ahí el llanto que sus acompañantes oyeron apenas, ¿sí? Corregir esa letra que está ahí comida. Vamos, Alexander. Los siguientes dos. Continúa. No. Los dos, el último y el... Ipsipile era madre de otros hijos mayores y chicos que había tenido que abandonar al ser raptada de Lemnos por los bandidos y ahora había transferido todo su maternal afecto a aquel pequeñuelo a quien servía como esclava.
Un angustioso presentimiento hizo estremecer su tierno corazón. Echó a correr hacia el lugar perfectamente conocido, donde solía descansar y dar pecho al niño. ¡Ay! Este había desaparecido y los errantes ojos de la mujer no descubrían rastro ninguno de él, como tampoco oía ya su voz. Al dirigirse la mirada a mis lejos, pronto comprendió el terrible destino de que había sido víctima el niño mientras ella estaba presentando al ejército de los argivos su carativo servicio. Ya, hasta ahí. Argivos. Buscar esa palabra, por favor, la última. Argivos. ¿Sí? Al final de este párrafo. Entonces, esta mujer que se presenta como la representante de este lugar, como la soberana de las mujeres de Lemnos, les ayuda a los héroes de nuestra historia, pero recibe un problema a cambio. El niño al cual estaba a cargo, le sucede algo, desaparece. ¿Qué sucede? Continuemos la lectura. Emily. Pues no lejos del árbol yacía enroscada una horrible serpiente, apoyada la cabeza sobre el hinchado vientre, dirigiendo en indolente reposo el banquete que acababa de darse. A la desdichada nodriza se le erizó el cabello de espanto y sus gritos llenaron el aire, mientras los héroes acudían apresuradamente. El primero en ver el reptil fue Hipomedonte, quien, sin perder momento, arrancando del suelo una roca, la arrojó contra el monstruo. Pero el cuerpo acorazado de este rechazo la piedra como si fuese un puñado de tierra. Ya, y un ratito. Por favor, tener en cuenta la tildación, porque es importante la tilde, porque nos da énfasis. Este rechazó la piedra como si fuese un puñado de tierra, ¿sí? ¿Dicho? Por favor, tener en cuenta eso. Y cerremos. Entonces, el hombre le disparó la jabalina, y esta vez no erró el tiro, pues hiriendo a la serpiente en el garguero la punta del proyectil, después de atravesar el cerebro, fue a salirle por la cresta. ya muy bien. Garguero, buscar esa palabra. ¿Qué significa? Algo muy coloquial, pero ¿qué significa garguero? ¿Sí? Para que se comprenda en el contexto. Vamos a cerrar ya finalmente estos párrafos que nos quedan. Ayúdeme, Natalia, los dos párrafos siguientes y el último párrafo me ayuda Helen. Vamos. La alimaña revolvióse como una peonza con la larga lanza saliéndole por la herida y expiró al fin con el horrible silbido. Una vez muerta la serpiente, la infeliz ama se puso a buscar el rastro de su ahijado. A poca distancia entró la hierba enrojecida de sangre, y más allá los huesos hondos del muerto. Sí. Vamos a la siguiente párrafo, Helen. La desesperada mujer los recogió en su regazo y los entregó a los héroes, quienes procedieron a dar piadosa sepultura al tierno ser de cuya muerte ellos habían sido los involuntarios causantes. Luego le tributaron solemnes juegos funerarios con participación de todo el ejército y en su honor instituyeron los sagrados juegos nemeos, así como su culto como semidios bajo el nombre de Arquemoro, es decir, el muerto prematuramente. Gracias. Vamos ahí. Dense cuenta. De esta historia nace una
mitología, una perspectiva mítica. De Arquemoro, el muerto prematuramente, ¿sí? Un niño que murió prematuramente por este asesinato de la serpiente. En el párrafo anterior, por favor, busquen la palabra mondos, los huesos mondos. ¿A qué se refiere? Ahí hubo una pequeña confusión entre mondos y hondos, para que se comprenda claramente. Mondos. Y bien, acabemos, señor Llanos, con el último párrafo. No escapó Hipsípile a la cólera que experimentó la madre del niño. Eurídice, esposa de Licurgo, por causa de la muerte de su hijo, fue por su orden arrojada a una horrible mazmorra en espera de que los espantosos marítimos que se le reservaban, pero quiso la suerte que los abandonados hijos mayores de la desventurada habían seguido las huellas de su madre, entraran en Nemea a poco de aquel suceso y libertaron. Leo también los últimos. No, hasta ahí. Gracias. Entonces, dense cuenta, esto es sobre las guerras de Tebas, sobre una guerra. Sobre esta guerra se plasma primero la perspectiva del suceso que plantea el oráculo y que prácticamente en la primera parte nos dice cómo se va dando todo el proceso. De aquí se dan dos hechos importantes. La muerte de este niño, que posteriormente le dan el nombre de Arquemoro. Dentro de esta perspectiva se va a dar la lucha por que esta nodriza tenía muchos hijos y los hijos van a vengar a su madre, por lo que le capturan en la mazmorra, aduciendo a que ella era la culpable de que ese niño hubiera muerto. Dense cuenta, propia de la perspectiva griega. Hay un suceso del cual no se puede huir, que lo plantea el oráculo, con quién se va a casar, con quiénes se van a casar las hijas de Adrasto, que ya vimos en la primera parte. Posteriormente a este suceso de lo que se casan las hijas, se da todo el proceso de los héroes y la lucha. Dentro de esta lucha, los héroes que estaban sedientos dentro del proceso de la misma rivalidad, dentro del mismo proceso que estamos nosotros observando, dentro de esta campaña, encuentran a una mujer, a una nodriza, y a esta mujer les ofrece la posibilidad de que accedan a un lugar donde encuentren agua, porque hasta sus caballos estaban muriendo de sed. Dentro de ese lugar logran abastecerse de agua los héroes, pero en el proceso que está atendiendo a los héroes, el niño es asesinado por esta serpiente. Y al final condenan a la mujer, condenan el proceso que estamos nosotros observando simplemente por un hecho que aducen que fue un error de Hipsípile, que era esta mujer que estaba a cargo del niño, que era la nodriza. Prácticamente era una esclava, pero en realidad estaba a cargo. Y la mujer es encarcelada en las mazmorras, arrojada a las mazmorras, pero los otros hijos, van a comenzar la guerra que continúa en el sitio de Tebas. Entonces, dense cuenta, característica propia de los griegos. Hacen un análisis fantástico para explicar una venganza que comienza con una guerra. ¿Sí se dan cuenta de los elementos? Entonces, van a puntualizar los elementos de la página que les pedí anteriormente, de la 41 a la 44, porque es donde más se van entrelazando los elementos. Dentro de estas páginas vamos a retomar la siguiente clase. Veo y les agradezco, hay una lectura muy fluida, entonces vamos a seguir con esto. ¿Qué les pido? Vuelvan a leerlo, ¿sí? Y vamos a sacar
¿de qué se trata realmente esto? Vamos a desglosar, porque si se dan cuenta hay un elemento fantástico, pero detrás hay un hecho puntual, una guerra, que quiere justificarse por un hecho muy puntual. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo esto, estas perspectivas. Si hay dudas, preguntas, me las hacen. Dice, Dígame, Andrés. ¿qué palabras hay que buscar nomás? Mi internet estaba súper mal. Perdón, Andrés, no le entendí. ¿Qué me dijo? Ahí sí me escuchan, dicen. Ahí sí le escucho, sí. Que si me puede, ya dicen, que si me puede repetir las palabras que hay que buscar. A ver, Porque mi vamos. internet estaba súper mal. Ya, no hay problema. Vamos. ¿Quién anotó todas las palabras? Yo les he ido puntualizando en base a lo que yo estoy viendo, lo que ustedes están leyendo, pero vamos, ayúdeme, Ismael. ¿Cuáles son las palabras, si es tan amable? Vamos viendo. Desde el principio. A ver. Nodriza era una palabra. Nodriza, ¿ya? Yelmos también otra palabra. Ya, yelmos. Dos. Ya, por ahí se me está perdiendo algunas palabras. A ver, ¿quién tiene todas las palabras? ¿Quién subrayó todas las palabras? La primera palabra que les pedí desde el principio, lo que es brida, hollares, desde ahí comenzamos. ¿Quién tiene todas? ¿Quién anotó las palabras? No se olvide, María, vamos. Antes de que continúe María, antes de cerrar, rápidamente. No se olviden, si yo les digo, busque esta palabra, usted simplemente ráyele en el libro, ¿sí? Para la próxima. Porque es en base a lo que vamos haciendo la lectura. Vamos, María. Nodriza, lemnos, yelmo, garguero, aguibo y mondo. Ya. Entonces, vamos. Nodriza, lemnos. Las otras dos que ya dije, que era brida y hollares. Nodriza, lemnos. ¿Cuál era la siguiente? Yelmos. Yelmos. La siguiente. Garguero. Garguero, muy bien. Aguibos y mondos. Mondos. Y la anterior, perdón, no la escuché. Aguibos. Ya, muy bien. Esas son las palabras que ustedes deben simplemente buscar el significado. Con ese significado que ustedes busquen, continuamos nuevamente la lectura de lo que leímos. ¿Hecho? Yo sé, va a ser un poquito cansado. No les digo que no. Sí es un poco cansado esta forma que estamos utilizando, pero nos va a permitir ir delimitando. Bien, jóvenes, con eso terminamos.